Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Gracias por acompañarnos. Hoy contamos con la presencia de la maestra Nidia Martínez Esteva. Ella es directora de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quien viene hoy a hablarnos sobre el conversatorio Caso Digna Ochoa. Maestra, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Carla, gracias por la invitación, a todo el equipo que hace posible este programa. Pues muy contenta de estar aquí para platicarles de algunas actividades que hemos hecho y de algunas que vendrán. Sí, claro que sí. Y es que en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Derechos Humanos que encabeza la maestra Nidia, a través de la Unidad de Género, organizó este conversatorio Caso Digna Ochoa, que es un análisis jurídico desde los enfoques de género, interseccionalidad y diferenciados. Tema de relevancia en el cual podemos hablar el día de hoy. Pero antes de entrar en este tema, maestra, ¿podría explicarnos un poco las funciones que realiza su dirección? Claro que sí, la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, nosotras, dentro de nuestro reglamento, una de las funciones primordiales que se pueden leer a primera vista es recibir aquellas quejas que la ciudadanía interpone en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, este organismo autónomo defensor de los derechos humanos, ante cualquier servidor o servidora pública del Poder Judicial que sienta que ha violentado sus derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido recibimos algunas quejas, pero afortunadamente muchas, o yo considero que más de un 80% de estas quejas llegan en primer momento a una conciliación, es decir, se resuelve este sentir de la ciudadanía, si siente violentado algún derecho humano, alguna dilación, alguna sensación de discriminación, y muchas también se han logrado concluir entre el año 2020, 2021 y 2022. Ha sido una meta que nos hemos propuesto, ¿no? Llegar a concluir estas quejas. Sin embargo, este es el efecto, ¿no? A veces no un enfoque de derechos humanos tan sólido, y si nos quedamos en el efecto, pues no atacamos la causa. Y entonces, en ese sentido, la dirección nos vamos a las causas, y las causas es de construir a veces algunos enfoques, ¿no?, de la justicia, y llevar y sensibilizar a quienes integramos el Poder Judicial en un enfoque de derechos humanos y todo lo que hay bajo este parámetro de derechos humanos, ¿no? Género, interseccionalidad, enfoque de géneros en lo general, pluralismo jurídico, y eso es una también función que realizamos. Y hay un gran apoyo de quien preside el Consejo y el Tribunal, el magistrado Eduardo Pinacho, y una gran sensibilidad en todas las directivos del Consejo de la Judicatura, de las juezas, jueces, magistradas, magistrados, para que sea un poder judicial local con un gran enfoque de derechos humanos. Sí, y actualmente, ¿qué actividades está realizando esta dirección? Pues bueno, como bien nos comentaste al inicio, recientemente, el 18 de marzo, fue un día muy movido para la dirección. Cerramos un diplomado, primero de derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito jurisdiccional, que fue un proyecto que se realizó entre el año 2021 y 2022, y fue un proyecto de colaboración tripartita: la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que le dio la validez oficial, y la Dirección de Derechos Humanos por parte del Poder Judicial. Fue un diplomado en el cual más del 50% de quienes terminaron este diplomado son personas que pertenecen al Poder Judicial local. Tuvimos un número de graduados de más de 120 personas, casi 60 personas por eso fueron del Poder Judicial. Y la graduación fue el día viernes y nos acompañó de manera virtual la relatora para niñas, niños y adolescentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue un gran cierre, todos estuvimos muy contentos, y es un enfoque en el que queremos seguir trabajando fuertemente. Muchas juezas y jueces participaron. Nos acompañó con un mensaje de cierre el juez Alejandro Pacheco Concha, que está en Ixtlán, graduada también nuestra directora de servicios periciales. Entonces, muy bonito. Y también ese día, en el marco del mes de marzo,
en el equipo platicábamos qué hacer en este mes de marzo, hacia dónde llevar una reflexión de un tema que viene de un movimiento social como es el feminismo o ahora los feminismos, sí, pero platicar cómo aterrizar este tema en este momento en el Poder Judicial. Y dijimos, hay que analizar una sentencia tan relevante como la del caso Digna Ochoa y familiares, que recientemente resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, platicando con quien dirige la titular de la unidad de género, el equipo de la propia dirección, se armó este conversatorio y fue, creo que, muy aleccionador sobre pensar en aquellas personas que son defensoras y defensores de derechos humanos, sí, que gracias a ese esfuerzo y a esa lucha tenemos un marco normativo internacional, una reforma constitucional en México, inspirarnos en ese ejemplo y también analizar esas recomendaciones para ver qué tenemos que hacer como parte del Estado mexicano para aterrizar y defender los derechos humanos. Claro, sí, sí, sí. Maestra, antes de que entremos de lleno al conversatorio, quisiera nada más recordarle a la gente que nos está viendo que está abierto la línea de Justiciatel, que es el 800-719-2232, para cualquier duda o aclaración que quieran con el Poder Judicial, ahí se pueden comunicar. Ahora sí, maestra, ¿podría explicarnos, primero que nada, a la gente sobre todo, ¿de qué va este caso de Digna Ochoa? Bueno, Digna Ochoa y Plácido fue una defensora de derechos humanos, abogada, también con un fuerte trabajo espiritual, y trabajó defendiendo personas de Chiapas, Guerrero, indígenas también. Sin embargo, esta defensora de derechos humanos, en el momento de que ocurre su muerte, el Estado mexicano declara ahí un suicidio. Okay. Y entonces lo que teníamos que ahí sensibilizar es qué trabajo tan importante tiene cada eslabón de la justicia, ¿no? Uh-huh. La investigación, la procuración, la impartición de justicia. Finalmente fue un caso muy lamentable, ella sufrió persecuciones, finalmente pues sucede este homicidio, las pruebas, la integración del caso, y hay una sensibilidad ahí de organizaciones de la sociedad civil que decían no podemos dejar impune el caso de Digna Ochoa, ¿no? Entonces en ese sentido se lleva el caso, se termina el proceso en México, se lleva a la Corte Interamericana y nos acompañó una abogada que fue parte de la defensa de este caso, que lo llevó a la Corte Interamericana, la maestra Carla Michelle Salas, y nos platicaba, el tema de los derechos humanos es un tema de convicción, y ver en Digna Ochoa una defensa de los derechos humanos más allá de un Estado, como creo que ocurrió en muchas partes del mundo, que tenían otra visión de la impartición de justicia, ¿no? Donde todavía no nos conducíamos como sociedad bajo otros parámetros, donde lo que queremos es construir la paz, queremos ser sensibles a las diferencias culturales, queremos también finalmente una sociedad que más que en la que se castiguen los delitos y todo sea de una manera punitiva, queremos una sociedad donde haya mayor ciudadanía, mayores valores democráticos, donde cada vez las cárceles estén llenas de menos gente y sobre todo de manera injusta, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hemos avanzado como sociedad. Pero eso es gracias a personas que han señalado ahí, digamos, el error a veces humano que existe como Digna Ochoa. Entonces creo que es un caso inspirador, que es muy reciente para quienes, por ejemplo, aún estudian Derecho, digamos, hablamos de un caso de la segunda mitad del siglo pasado y inicios de este siglo, entonces realmente creo que nos queda esa cercanía, nos hace mucho más sensibles que cómo, a pesar de aparentemente avanzar mucho como sociedad, de tener una progresividad en los derechos humanos, aún nos faltaban señalar algunas cosas, claro, mejorar algunas cosas. Y creo que ese es el caso de Digna Ochoa, y tener sensibilidad de que mucha gente, que el marco normativo que hoy tenemos, a veces ha valido y ha costado la vida de muchas personas allá afuera, sí, que se han atrevido a defender un territorio ante un genocidio o ecocidio, ¿no? Sí. Que se han atrevido a decir esto es injusto,
que se han manifestado en ocasiones en otras latitudes del mundo contra gobiernos autoritarios. Y eso nos hace, como sociedad, regresar a este canal, que es el de construir una democracia de calidad, es donde se respetan los derechos humanos, donde hay libertad de expresión, donde yo puedo acudir de manera segura a la impartición de justicia porque hay imparcialidad, donde hay transparencia, donde la educación es posible para todas y todos. Todo esto en su conjunto abona a los derechos humanos. Sí, y es que todas esas personas que son defensoras de los derechos humanos tienen una tarea muy difícil en nuestro país, ¿no? Sí, en nuestro país y en muchos lugares del mundo, ¿no? Hoy mismo ocurre pues, una guerra, por ejemplo, Ucrania y Rusia, donde en un mundo globalizado se violan muchas libertades, se pone en riesgo, donde parece que como humanidad habíamos pasado una primera, segunda guerra mundial. Jamás pensamos que en las noticias íbamos a leer que estábamos ante un escenario tan peligroso de una probable tercera guerra mundial. Claro. Entonces, por eso es tan importante seguir trabajando en eso, en los derechos humanos, que pareciera que ya todo se resolvió, no, hay mucho por hacer todavía. Mucho por hacer. Y regresando al caso de Digna Ochoa, ¿qué violaciones a la Convención Americana se señalaron en este caso? Bueno, hubo varios señalamientos ahí en el caso de Digna Ochoa que valdría la pena señalar. El tema primordial tiene mucho que ver con esta tarea fundamental que se realiza en quienes hacen investigación de un delito, ¿no? O de un suceso como el que ocurrió en ese momento. Las investigaciones se tienen que realizar no de manera objetiva, de manera imparcial, porque en este caso el resultado de señalar un suicidio pues es muy lamentable, porque todas las pruebas señalaban lo contrario. Entonces ahí tenemos que no prejuzgar, en ella incluso se llegó a hablar de un estado mental desequilibrado y me parece muy lamentable, ¿no? Porque estás juzgando o encubriendo algo, entonces, por eso a veces cuando se habla de estos protocolos de juzgar o de investigar con perspectiva de género, con perspectiva de interculturalidad, interseccionalidad, son herramientas muy importantes para no cometer estos errores que finalmente se puedan convertir en una injusticia. Otra cosa muy importante también que se señala ahí y que el Estado mexicano debe trabajar muy fuerte en esta parte de la investigación. El otro caso es también esta no persecución y esta libertad que ella defendió a muchas personas y había a veces incomoda y la seguridad con la que los defensores, las periodistas, los periodistas se puedan conducir y ser respetuosos como Estado de esas libertades, porque finalmente en la sociedad debe haber pesos y contrapesos en las sociedades democráticas. Y ese creo que fue otro señalamiento ahí importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, son el poder ejercer la defensa, ¿no?, de los derechos humanos, la defensa como abogada, como abogado, sin temor a que el propio Estado te ataque. La segunda, hacer investigación de manera imparcial, de manera transparente. Y creo que la tercera lección o reflexión que yo pondría sobre la mesa es: en las sociedades democráticas hacen falta pesos y contrapesos, y esos pesos y contrapesos a veces nos van a señalar que hay que reencauzar el camino, y no es que como Estado todo el tiempo te tengan que decir que está bien, sino hay que evolucionar, y eso no lo puedes acallar, ¿no? Simplemente de manera autoritaria. Claro. ¿Y por qué se habla de una utilización de estereotipo de género en este caso? El estereotipo de género en el caso de Digna fueron muchos estereotipos, ¿no? Digna Ochoa era originaria de Veracruz, había emigrado a la Ciudad de México a estudiar, era muy hermética incluso con su familia, sus familiares acompañaron este caso con la defensa de lo que hacía. En alguna ocasión ella narraba que sus sobrinos, hijos de su hermana, le habían amenazado, que los habían desaparecido, ¿no? Entonces, en este caso, ella era mucho más vulnerable, por ser mujer, por provenir de una comunidad, digamos, indígena, ¿no? Y la tercera, fue muy juzgada de una manera, me parece, muy fuerte, uno lo puede encontrar documentado, por estos pasos que ella tiene, por decidir, por ejemplo, ser monja, ¿no? Y me parece que eso no se hubiera dado
si no hubiera este prejuicio o estos sesgos de género, ¿no? Porque de ahí se le juzga de una manera muy injusta y me parece que son estos estereotipos que se construyen alrededor de las mujeres, ¿no? Yo creo que hoy cada vez más las escuelas de derecho están en un 50 y 50%, las mujeres tienen mayores libertades, pueden ser abogadas postulantes, en la corte se ha avanzado muchísimo, en los poderes judiciales locales, en la presencia de las mujeres, pero eso proviene de estos estereotipos que se han construido a lo largo de mucho tiempo. ¿Qué deben hacer las mujeres? ¿Qué deben hacer los hombres? La exclusión total de una mirada a los derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Que también tienen todos los derechos de desarrollarse profesional y personalmente. Claro. ¿No? Maestra, nada más para puntualizar bien y a la gente le quede claro, cuando nos referimos a estereotipos de género, ¿nos referimos a qué? Como sociedad o sociológicamente, jugamos roles, ¿no? Hay una teoría ahí sociológica que jugamos roles. Y estos roles tienen ciertos estereotipos de los valores o las cosas que se le asignan a lo femenino o a lo masculino, ¿no? Históricamente a lo femenino se le ha asignado valores como es tierno, es rosa, ¿no? Es frágil, ¿no? Es sumiso. Y a lo masculino se le había asignado valores como es fuerte, es protector, es proveedor, ¿no? En fin. Entonces, esos estereotipos finalmente se han construido con la sociedad y en una manera originalmente binaria. Hoy, cuando hablamos de los géneros, ¿no? Claro. De las diversidades de la identidad sexual, yo creo que estos valores no deben estar asignados a un género. Como seres humanos nos podemos construir de distinta manera y de eso se trata, romper esos estereotipos. Claro, sí. Las mujeres hoy pueden ser astronautas o puede haber una mujer trans, ¿no? Que también pueda, digamos, ejercer profesionalmente en lo que quiera, sin que esté de por medio su género o sus estereotipos. Claro. Y en eso trabajamos fuertemente y creo que nos cuesta trabajo, sí. Pero pues de eso se trata, ¿no? Esta evolución y progresividad de los derechos humanos. Sí, poco a poco se va avanzando y sobre todo con las nuevas generaciones es una oportunidad muy grande, ¿no? Para romper con este tipo de estereotipos. A la gente le sigo recordando que está Justiciatel en el 800-719-2232 para cualquier duda que tengan o aclaración. Maestra, ¿qué recomendaciones hay al Estado mexicano después de esta sentencia y qué relevancia tuvo en materia de derechos humanos? Trabajar mucho en la independencia de la investigación, yo creo que es un fuerte trabajo, sobre todo en las fiscalías. Yo creo que más allá no se debe interpretar la sentencia de una manera muy solamente textual, sino hay que hacer una interpretación. Creo que todas y todos podemos abonar desde donde estemos, ¿no? Otra creo que gran oportunidad es la transparencia de las sentencias. Oaxaca ha trabajado fuertemente la implementación de protocolos de juzgar con perspectiva de género, de juzgar con perspectiva de pluralismo jurídico. En Oaxaca se ha trabajado fuertemente en eso, en garantizar a las víctimas su derecho a una legítima defensa, su derecho a tener traductoras o traductores, su acompañamiento también a las víctimas, la protección del Estado, incluso a quienes que están en riesgo sus vidas. Creo que de eso se trata, de que todas tenemos, las instituciones, tenemos mucho que abonar en este camino. Sí, cuando habla de juzgar con perspectiva de género, nos referimos a tomar en cuenta que en ocasiones hay personas víctimas que el hecho, por ejemplo, si hablamos de una mujer indígena, digamos, con una educación, con una escolaridad básica, digamos, por supuesto, por ejemplo, tener pruebas, llevarlas, conocer de plazos, de términos, entenderlo en abogado es difícil. Sí. Y en ese sentido, quienes están en la oportunidad de impartir justicia tienen que ser flexibles a eso y entender la situación. No es el caso de todas las mujeres, puede haber también hombres en esa situación y tenemos que dar oportunidad en función a esa mirada diferenciada, que no para todas las personas trasladarse a una audiencia es lo mismo si yo vivo en un municipio conurbado de Oaxaca o vengo de una comunidad. Entonces tenemos que ser sensibles a eso. Acreditar a un traductor que no pudo venir 3 días antes al juzgado, sí.
acreditarlo en el momento mismo de la audiencia, porque es la oportunidad de la víctima de defenderse. Y no decir, es que tú no me promoviste hace unos días, por lo tanto hoy difiero tu audiencia. Esa es la sensibilidad que se requiere ante esta progresividad de los derechos humanos. Sí, bien. Cuando se emitió esta sentencia, que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué encontró responsable internacionalmente al Estado mexicano? Pues hay muchas recomendaciones, creo que no es el primer caso, sí. Y en ese sentido las instituciones tienen que hacer mayores esfuerzos. Se han hecho algunos, por supuesto, creo que la misma reforma constitucional de 2011 es gracias a estos casos que se han llevado hasta nivel internacional. Hablemos del caso hoy de Digna Ochoa, hablemos del caso Rosendo Radilla, pero aún falta mucho. El Estado mexicano tiene que garantizar mejores investigaciones, imparcialidad, tiene que garantizar que sea un Estado imparcial y que no amedrente ni tampoco persiga a quienes defienden los derechos humanos. Claro, sí, sí, sí. ¿Y cuáles fueron estas medidas reparatorias en este caso? Pues la familia en este momento, bueno, ha manifestado ahí que se hablaría en un futuro de un Estado mexicano que encuentre, porque digo, no se cierra ahí, esta reparación del daño, y en eso se van a trabajar fuerte. Perdón, para la gente que no conoce bien el caso, ¿cuál fue la conclusión que ha tenido este caso o no ha llegado a...? Pues hay una sentencia, falta que haya una voluntad, también yo creo que en este caso hay una voluntad del Estado de hacer lo que dice la sentencia y no dejarlo ahí, sino que realmente se ve una voluntad como Estado de todas las instituciones de querer acatar esta sentencia. Ok, bien. Y a este conversatorio directamente, ¿quiénes fueron las invitadas? Creo que hace rato ya nos comentaba de algunas personas. De Carla Michelle Salas y de la maestra Daniela, que ella forma parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella nos acompañó también, sobre todo en esta mirada de lo que se ha hecho desde la Suprema Corte, de cómo se resuelve, de las jurisprudencias, de cómo estas sentencias pueden también ahora ser parte de la propia resolución de futuros casos, cómo dejan lecciones jurídicas y argumentativas para futuros casos, y creo que esto pues también es muy aleccionador para quienes son operadoras y operadores de justicia. Claro, ¿y cómo fue la dinámica de este conversatorio? Pues en el conversatorio nos acompañó el presidente, el magistrado Eduardo Penacho, nos dio un mensaje de este compromiso que tiene el Poder Judicial de Oaxaca, hubo algunas preguntas y lo hicimos en colaboración con la Barra de Abogados Penalistas de Oaxaca. La dirección es muy consciente del trabajo que hace la sociedad civil, ha trabajado en otros momentos con CEPIADET, con X Justicia, con Ixmucane, y en esta ocasión trabajamos con este colegio de abogadas y abogados penalistas, nos acompañaron y eso hace más gratificante el trabajo. Claro, sí, sí, sí. Maestra, para ir cerrando un poco, ¿cómo esta sentencia ayuda, o cómo podría decirlo, a las y los servidores jurisdiccionales? Hoy en día, y hace poco el magistrado presidente hizo una lección, el derecho se está aprendiendo de una manera distinta. No solamente nos quedamos en las grandes obras teóricas, sino hoy esas sentencias mismas, como yo te comentaba hace un momento, forman parte de la nueva manera de hacer, por ejemplo, argumentación jurídica. Hoy las impartidoras y los impartidores abrevan su conocimiento y su argumentación de estos documentos jurídicos que se generan en tribunales internacionales. Entonces, eso creo que abona muchísimo el conocerla, diseccionarla, porque nos puede servir para casos incluso en lo local, ¿no? Muy bien. Pues es un caso que nos daría para platicar más, maestra, se nos acaba un poco el tiempo, pero muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber compartido con nosotros sobre este conversatorio que es bastante importante. Muchas gracias, Carla, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. No olviden que en Justiciatel 800-719-2232 pueden comunicarse y resolver cualquier duda que tenga que ver con el Poder Judicial. Muchas gracias, hasta la próxima.